¿Cuál es tu historia más aterradora con un extraño? Bienvenidos a otro vídeo de historias aterradoras con extraños de personas que han compartido en Reddit. Hoy vamos a leer más historias escalofriantes que le ha pasado a gente. Mientras me maquillo, que como veréis me echo las sombras detrás de cámaras porque tengo algo que confesar. Tengo que hacer una confesión. Y es que, claro, yo hago estos vídeos contando las historias y maquillándome a la vez, y con la cara no tengo ningún problema, pero con los ojos me doy cuenta de que miro los otros vídeos y me echo las sombras peor de lo que quería, ¿sabéis? Entonces he dicho, me voy a hacer las sombras detrás de cámaras porque requieren de concentración. El maquillaje requiere de concentración y eso. Antes de empezar con estas historias, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta y empecemos con la primera historia, que tiene como título Sillones en llamas y una vaca muerta. Al protagonista de esta historia vamos a llamarle Clyde. Dice que lo que está a punto de contar le persigue hasta el día de hoy, 20 años después. En aquel entonces Clyde tenía unos 20-21 años, estaba enlistado en el ejército y destinado a la base militar llamada Fort Sill. En ese momento él vivía en el centro sur de Oklahoma, en las afueras de un pequeño pueblo llamado Duncan. En una ocasión estaba ayudando a un amigo, al que llamaremos Stan, a reunir su ganado que se había escapado luego de que alguien tuviera un accidente y atravesara la valla de la granja con el coche, dejando un hueco por el que escapó todo el ganado. En Duncan, la mayor parte de la zona se dedica a actividades agrícolas, ya sea ganado, cosechas, y cuenta Clyde que la mayoría de parcelas se dividen en secciones de 1,6 kilómetros o una milla, y la zona en esa época tenía muy pocas casas y muchas parcelas estaban abandonadas en ese momento. No sabían exactamente cuándo llevaba el agujero en la cerca de la granja de la familia de Stan, pero su padre, al que llamaremos Eric, solo se dio cuenta cuando por la mañana no encontró a su ganado. Stan y su familia eran dueños de toda la sección de una milla y de buena parte de la sección adyacente. El agujero de la cerca estaba en la zona más alejada de su casa. Parte del trabajo que ellos hacían diariamente en la granja era revisar si había agujeros en la valla, precisamente para que no se escapara el ganado. Por lo que ese día que encontraron la cerca con un agujero, pensaron que no podía llevar abierta más de 2 días porque parte de su trabajo diario era revisarlo. Clyde y su amigo Stan iban en motos todoterreno, alumbrados por potentes focos que funcionaban a batería para indicar el camino y buscar el ganado. Se detenían en cualquiera de los pequeños puentes de madera que habían por ahí y miraban para ver si habían vacas junto al agua. El plan que tenían era recorrer todas las secciones, primero de norte a sur y luego de este a oeste. Para ese punto ya habían encontrado la mayor parte de ganado, pero les faltaban 4 vacas. Así que salieron de nuevo a la 1 de la mañana con las motos para intentar encontrarlas, antes de que alguien atropellara una de ellas. Stan y Clyde fueron al este y otros hermanos y amigos de Stan fueron al norte y al sur. En ocasiones un granjero viejo fallecía y dejaba sus tierras a parientes que no tenían ningún interés en la agricultura, por lo que estas parcelas solían terminar en venta o abandonadas. Cuando esto sucedía, la naturaleza recuperaba el terreno y los caminos, llenándolos de maleza, árboles y pasto crecido. Stan y Clyde estaban en uno de estos caminos llenos de baches en dirección al sur. La tierra en esa sección era demasiado montañosa para el cultivo y había estado abandonada durante los últimos 30 años. Ambos conocían esa zona porque allí pescaban. Esa sección de 1 milla y las 2 siguientes eran básicamente salvajes, estaban llenas de maleza. Al final del sendero había una intersección en T, pero al lado oeste estaba vallado y la única opción era girar hacia el este. Al final de esta sección, a 1 milla, la carretera era un callejón sin salida, pero tenían que comprobar allí si había alguna vaca. Llegaron y en efecto las vacas no estaban ahí. Comenzaron a dar la media vuelta cuando en la lejanía vieron algo ardiendo. Los incendios de pastizales son extremadamente peligrosos y pueden salirse de control en cuestión de minutos. Cuando llegaron al lugar vieron que el fuego estaba en medio de un camino de tierra y que lo que ardía era un sillón reclinable azul. Se detuvieron y comenzaron a echarle tierra encima hasta que sofocaron las llamas. Clyde y Stan se preguntaban qué clase de idiota haría eso, prendería fuego ahí en mitad de un camino a un sillón.
Era todo muy extraño. ¿Quién llevaría un sillón a medio de un camino desierto para hacerlo arder? Satisfechos con que el fuego se hubiera apagado, volvieron a sus motos y pasaron lentamente junto a este sillón reclinable, sin saber que aquello no sería lo último extraño que sucedería esa noche. Minutos después, al final de la nueva sección que comenzaron a recorrer, encontraron una de las vacas a unos 5 metros del camino. El problema es que esta estaba tendida en el suelo con los ojos abiertos y la lengua colgando. Le habían cortado la garganta. Todo alrededor estaba lleno de sangre y mientras trataban de averiguar qué había pasado, Stan dijo: «Oye, mira esto», y le enseñó a Clyde hasta dónde había goteado la sangre de la vaca, unos 10 metros de distancia. También vieron huellas de zapatos con sangre en el camino. En ese momento a Clyde se le erizaron los pelos de la nuca y de repente la noche se volvió fresca. Los árboles alrededor se agitaron con una brisa fuerte y fría. O sea, imaginar el escalofrío que te da en ese momento por encontrarte esa situación. Clyde y Stan se miraron entre ellos con los ojos como platos. Ambos pensaron lo mismo, algo extraño estaba sucediendo. Hablaron sobre volver, pero les avergonzaba no buscar a las otras 3 vacas que faltaban, por miedo. Finalmente decidieron llegar hasta el final del sendero caminando con las motos, o sea, ellos de pie, arrastrando las motos con los brazos, por si acaso había alguien, querían que no escuchara que ellos estaban ahí. Llegaron a la base de una colina y empezaron a subirla poco a poco. El corazón de Clyde latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría por la boca. Entonces notó que alguien había pegado platos de papel en las púas del alambre de una cerca. Era una línea de platos de papel que continuaba durante toda la subida hacia la cima de la colina. Estaban esparcidos uniformemente a 2 metros de distancia el uno del otro. Mientras la mirada de Clyde seguía la fila de platos de papel, Stan le dijo de repente: «Hay otro incendio». Y fue en ese momento en el que pudieron olerlo. Pero el olor no era de humo normal del fuego. Era como si alguien le hubiera añadido incienso. A Clyde no le gustaba nada esa situación y no le importaba quedar mal delante de sus amigos, del padre de Stan y sus hermanos. Estaba listo para irse. Se lo comunicó a su amigo y este estuvo de acuerdo, pero dijo que tenían que ver qué se estaba quemando. Ambos susurraban y temblaban de miedo. No querían hacerlo, pero siguieron subiendo la colina. Clyde pensaba en cada paso que los iban a matar o algo peor. Evidentemente por ahí había una persona suelta que había degollado a una vaca. Cuando llegaron a la cima de la colina, uno de los platos de papel se desprendió de la valla y se deslizó delante de ambos, lo que los hizo saltar a los dos y Clyde tuvo que hacer todo lo posible para no gritar. En ese momento se dieron cuenta de que podían oír voces. Al final del camino vieron un grupo de unas 10 personas alrededor de otro sillón reclinable ardiendo. Estaban de espaldas a Clyde y Stan, pasándose entre ellos una gran jarra. Desde el lugar donde estaban Clyde y Stan no podían ver lo que había en la jarra, pero la garganta cortada de la vaca les daba una idea. Cada una de estas 10 personas tomaba un sorbo de la jarra y lo escupía al fuego. Eso continuó hasta que la jarra estuvo vacía. Durante todo ese tiempo decían algo al unísono, pero Clyde no entendía más que palabras ocasionales como aquí, allá, suplicar y padre. Clyde y Stan se quedaron allí en la cima de la colina con la boca abierta y muertos de miedo. Después de 1 minuto o 2 repetían ese extraño ritual mientras pasaban la jarra de nuevo y escupían al fuego. Vieron que tenían una pequeña mesa de campamento a un lado y poco más. Después de que se acabó el líquido de la jarra, un hombre se dio la vuelta, dejó la jarra sobre la mesa y cogió lo que parecía una gran hogaza de pan. Justo cuando se estaba dando la vuelta hacia el fuego, los vio. Clyde estaba seguro de que ambos formaban una bonita silueta sentados allí en la cima de la colina, y el hombre gritó «¡Ey!». Dejó caer la hogaza de pan y comenzó a correr hacia ellos. Los demás se dieron la vuelta y también se pusieron a correr hacia ellos. Stan y Clyde dieron la vuelta a sus motos. Stan arrancó con la primera patada, pero Clyde perdió el equilibrio y cuando pateó para encender, la moto y él cayeron de lado. En ese momento estaba al borde de un ataque de pánico y respiraba entrecortadamente. Se levantó tan rápido como pudo, levantó la moto de nuevo e intentó ponerla en marcha, pero no arrancó. Pensó en correr, pero estaban en medio de la nada, así que finalmente comenzó a empujar la motocicleta por la pendiente que habían subido y saltó sobre ella. Parecía que tardaba una eternidad en alcanzar la velocidad suficiente, pero soltó el embrague y arrancó. Stan estaba esperándolo en la esquina de la intersección para asegurarse de que volvieran juntos a casa. Cuando finalmente llegaron, le contaron al padre de Stan, Eric, lo que habían visto. Eric llamó a un par de amigos y todos subieron en sus camionetas suficientes armas para iniciar una pequeña guerra con quienes fueran esas personas. Stan y Clyde se sentaron con su padre y le explicaron a dónde debía ir,
Eric hizo preguntas durante el camino: qué estaban haciendo esas personas, por qué había una silla en llamas, por qué habían degollado a la vaca, cuántos eran, qué aspecto tenían, qué conducían, qué querían. Esa última pregunta, la pregunta de qué conducían, los dejó perplejos. No vieron ningún coche, ningún camión. La carretera era la única vía de entrada y salida y había un arroyo que corría por la parte de atrás del final de esa carretera en particular, así que no podían haber ido en esa dirección. ¿Cómo habían llegado allí 2 sillones reclinables sin un medio de transporte? Cuando llegaron al último tramo de la carretera, los faros delanteros encontraron el lugar donde había estado el primer sillón reclinable, y este había desaparecido. Todos podían ver que la hierba circundante estaba quemada, pero el sillón no estaba allí. A medida que se acercaron, Stan se dio cuenta de que la vaca también había desaparecido. Clyde cuenta que es soldado y que odia admitirlo, pero en ese momento le estaba dando miedo de nuevo. ¿Qué clase de grupo era ese? Además, tenía miedo de que Eric les dijera que todo fue imaginación de ambos y no les creyera. Cuando se acercaron al punto quemado, Eric notó que el sillón estaba en la zanja al final del camino, junto con la vaca. Eric bajó de la zanja para ver la banca con otros 2 hombres. Se quedaron los 3 allí hablando y moviendo la cabeza durante lo que parecían 10 minutos antes de volver a subir a las camionetas. Continuaron hacia la colina donde fue el extraño ritual y los platos de papel habían desaparecido, y cuando llegaron a la cima se veían fácilmente los surcos que dejaron sus motos al girar, pero el fuego ya estaba apagado. Todos bajaron de las camionetas y de nuevo vieron el área quemada, pero el sillón y la mesa de camping habían desaparecido. Se podía ver que alguien había caminado alrededor de la zona carbonizada y la cubrió con tierra, después de que Stan y Clyde huyeron. Stan vio un plato de papel a unos 15 metros, pero no tenía nada de especial. Eric, el padre de Stan, decidió llamar al sheriff del condado cuando volvieron a casa, y para entonces ya era de día. Salieron de nuevo con el sheriff y un ayudante. El primer sillón reclinable y la vaca habían desaparecido de nuevo, pero todavía se podía ver que algo había estado en llamas y aún se veía sangre en la carretera y en la hierba. Stan les mostró las huellas de zapatos que vieron la noche anterior. En el lugar del ritual todavía se podía ver la zona carbonizada donde se había quemado el segundo sillón, y el sheriff encontró pequeñas marcas de desgaste donde había estado la mesa. Al final del camino hallaron un rastro bastante fácil de seguir, un sendero improvisado con hierbas y maleza pisada. Encontraron una zapatilla de mujer al otro lado del arroyo y siguieron caminando a lo largo del campo sin perder de vista el rastro hasta el siguiente camino de tierra. En el alambre había un trozo de tela roja que parecía un pañuelo, y en el camino vieron marcas de neumáticos. 2 o 3 coches diferentes estuvieron ahí esa noche. Eric encontró un gran trozo de vidrio que tenía sangre muy cerca. Clyde la vio y supo que era de la jarra que estuvieron usando. El padre de Stan presentó una denuncia por la vaca. Encontraron a las 3 vacas restantes en la dirección opuesta a la que fueron Stan y Clyde, pero nunca encontraron los sillones ni la vaca desaparecida. El sheriff llamó unos días después y le dijo a Eric que la sangre que encontró en la jarra era humana y no bovina. 2 semanas después hubo un gran susto en la comunidad. Se esparció el rumor sobre una secta que había prometido sacrificar a una niña y un niño de pelo rubio. Eric siempre decía que era solo alguien que había escuchado todo sobre el incidente de la vaca y estaba haciéndole una broma al pueblo, difundiendo este rumor. Aquello fue lo único de lo que se habló durante ese verano, pero el misterio que aún queda es quiénes eran esos cultistas y cómo consiguieron llevarse a la vaca. Es algo que todavía se presenta a Clyde a día de hoy. Y yo también me pregunto si la sangre no era de la vaca y según el sheriff era humana, ¿de dónde sacaron esa sangre? La siguiente historia tiene como título El extraño en el huerto. Y voy a hacer un parón para deciros que el otro día me compré, ¿sabéis estos coloretes de Pack Trick Tag que han sido tan virales? Pues el otro día decidí comprarme uno al fin. Me compré este tono, que es el tono She Knows Who She Is. Entonces, nada, lo digo porque voy a probarlo por primera vez. No lo he probado todavía. Aquí simplemente metí el dedo para hacer un swatch. Y ahora ya empecemos con esta siguiente historia, El extraño en el huerto. El protagonista de esta historia lo vamos a llamar Mark y cuenta que cuando era joven, al menos desde los 2 hasta los 10 años, vivió en un rancho de 3 hectáreas. Cuenta que había una pequeña casa en el frente de la propiedad donde vivían, un enorme patio de césped, una ebanistería detrás y un huerto en la parte trasera lleno de nogales.
Su padre era carpintero y siempre trabajaba en el taller, y su madre era maestra de la escuela y casi siempre estaba ocupada. Debido a estos trabajos y el hecho de que eran nuevos en la crianza de los hijos, a medida que Mark crecía, cuenta que no le prestaban tanta atención a dónde él se metía o lo que hacía. Pasaba sus días deambulando por el patio, jugando en la tierra y corriendo entre los nogales sin ninguna supervisión. Para él era divertido explorar la enorme parcela de tierra. Cuando tenía unos 7 años, su padre lo sorprendió con un cuadriciclo de tamaño infantil. No era uno de los eléctricos, sino que era un cuadriciclo de gasolina muy rápido. En este punto muchos estarán pensando por qué alguien le daría una moto a un niño de 7 años, pero bueno, Mark admite que sus padres eran un poco imprudentes y con respecto a su padre solo quería que Mark se divirtiera. Yo, por ejemplo, ahora entro en una historia mía, cuando era pequeña, no me acuerdo qué edad tendría, quizá 8 años. Pues mi padre hacía motocross y llegó una edad en la que a mi hermana y a mí nos compró una moto de motocross y comenzamos a hacer motocross. Lo que pasa es que no es descabellado porque nos compró todas las protecciones que había. Evidentemente, cuando hacíamos motocross era en un circuito de motocross. Nos había enseñado previamente a conducir la moto. Llevábamos trajes de motocross, el casco, todo. Y yo y mi hermano nos lo pasábamos súper bien. No había nada de... A día de hoy no percibo que nada fuera peligroso, ¿sabéis? Estábamos siempre supervisadas y nos lo pasábamos muy bien y bueno, no había nada de peligroso en la situación tal como estaba montada. Dejamos de hacer porque, bueno, mi madre siempre estuvo en contra porque a ella sí que le parecía peligroso, pero en una ocasión yo estaba yendo por un circuito y en un punto hice un salto y no sé por qué, no sé qué me pasó, tuve un bloqueo y en lugar de frenar cuando hiciera el salto arriba, mientras estaba arriba saltando, ¿no?, con la moto, le di un montón de gas. Total, que me fui para el suelo directa y me abrí la rodilla. Y claro, mi madre en ese punto dijo, no más. Y ahí ya dejamos de hacerlo. Pero era muy divertido, fue muy divertido. Bueno, la historia sigue Mark contando que casi inmediatamente aprendió a conducir por su cuenta y comenzó a adentrarse y salir de la propiedad más de lo que había hecho otras veces, ¿no? Cada vez, pues al principio era en plan, pues ahora salgo con la moto por esta calle, pero cada vez empezó a irse más allá. Como que de alguna manera tenía vía libre para conducir donde quisiera. Evidentemente hasta donde su joven sentido común le permitiera ir. Empezó a ir con el cuadriciclo por los huertos que había detrás de su casa casi todos los días y le encantaba más que cualquier otra cosa. Dejaba su casa y se iba durante horas yéndose cada vez más lejos mientras se hacía cada vez un poco mayor. Su ruta favorita era cruzando varios huertos y granjas por un sendero de tierra hasta llegar a una zanja donde cruzaba un arroyo pequeño. Honestamente, Mark nunca contempló que lo que estaba haciendo pudiera ser peligroso y cree que sus padres tampoco tenían idea de lo lejos que él podía estar yendo con el cuadriciclo. Un día cualquiera, 3 años después, estaba conduciendo lejos de casa y sin previo aviso y se encontró con un hombre que vestía una camiseta blanca sucia, jeans y un sombrero de mimbre de granjero. Lo recuerda vívidamente porque era la primera persona que había visto en todo el tiempo que había estado allí. Mark vio la sorpresa en los ojos de aquel tipo mientras pasaba junto a él. No tenía ninguna razón para detenerse y sus padres siempre le habían enseñado sobre el peligro de los extraños, así que siguió de largo y se olvidó del asunto. En el camino de regreso hacia su casa, un par de horas después, estaba llegando al mismo punto. Miró hacia adelante sin esperar que el sujeto aún estuviera, ya que pasó mucho tiempo, pero cuando los árboles se abrieron, allí estaba el hombre. Por un momento Mark pensó que no era demasiado extraño porque podía ser un granjero o alguno de los vecinos de las granjas cercanas, así que continuó conduciendo, acercándose hacia donde estaba. En ese punto Mark pudo mirarlo a detalle. Vio que parecía un hombre amigable, tenía una gran sonrisa en su rostro como si estuviera feliz de verlo, y a sus 10 años pensó que era un tipo simpático, así que lo saludó con la mano al pasar y este le devolvió el saludo. Siguió su camino y condujo hasta casa sin pensar demasiado más en ello. No recuerda realmente cuánto tiempo había pasado entre ese momento y la siguiente vez que fue a montar a su cuadriciclo, pero no pudieron haber sido más de un par de días.
Como de costumbre, cogió el mismo camino de tierra, pasó por los mismos huertos frutales y llegó a la misma zanja llena de agua. No pensó en su encuentro con ese tipo, ni siquiera lo recordaba en ese momento. Estaba sentado en el borde de la zanja cuando escuchó pasos en la tierra que se acercaban detrás de él. Una vez más, Mark lo recuerda vívidamente porque no era algo común ver a alguien en ese sendero. Incluso sintió más curiosidad que miedo y se dio la vuelta para ver al mismo extraño con la misma sonrisa. Esta vez su sonrisa parecía ser más una mueca con los dientes. El tipo llamó a Mark con la mano mientras se acercaba y le preguntó cómo se llamaba con un marcado acento sureño. Mark contestó con confianza que no tenía permitido hablar con extraños, a lo que el hombre contestó: es una buena idea. Realmente no deberías estar aquí solo. Puede ser peligroso para un niño de tu edad. A Mark esas palabras lo golpearon en el estómago y le provocaron una especie de cosquilleo que no supo identificar. No tenía miedo, pero se sintió muy inquieto. Sin embargo, esto despertó su curiosidad, así que le preguntó al hombre que por qué decía eso. El sujeto siguió caminando lentamente hacia él y respondió: escuché que encontraron a un niño aquí, más o menos de tu edad. Creo que fue en esa zanja donde se ahogó. Para Mark es importante señalar que aunque sus padres fueron imprudentes, no eran estúpidos. Si acaso hubiese sido cierto que un niño se ahogó cerca de casa, definitivamente sus padres no le hubieran dejado salir. De todos modos, el hombre continuó diciendo: ¿por qué no vienes conmigo? Te llevaré de regreso con tus padres. No es seguro estar aquí para un niño de tu edad. En ese momento ya tenía miedo y le contestó: está bien, tengo mi cuadriciclo, conduciré de regreso. Señaló hacia el lado donde estaba su moto, pero él no miró. Sus ojos permanecieron fijos en Mark. En ese momento estaba asustado y sabía que esa podría ser una mala situación. Esperaba que solo fuera un anciano preocupado. Se puso de pie de un salto y comenzó a caminar a su cuadriciclo, a lo que el hombre dijo: ¿un niño de tu edad debería conducir algo tan peligroso? Simplemente pongámoslo en mi camioneta y te llevaré de regreso. Mark le dijo: no veo ninguna camioneta, y miró alrededor con la esperanza de poder salir de la situación. El hombre dijo sonriendo aún más: está justo ahí en mi propiedad, no la puedes ver desde aquí. Está bien, me voy ahora mismo, terminó de decir Mark mientras comenzaba a caminar nuevamente hacia su cuadriciclo. Pero cuando pasó junto al hombre, este extendió la mano y lo agarró del brazo. Realmente no deberías estar aquí, dijo mirándolo fijamente en los ojos. No es seguro para los niños pequeños. Mark le gritó: suéltame, me estás haciendo daño, y empezó a entrar en pánico, pero eso solo hizo que el hombre lo agarrara con más fuerza. Tal vez no merezcas volver a casa. ¿Qué clase de padres dejarían que su hijo se quedara aquí solo? Tal vez deberías venir a casa conmigo, yo te cuidaré. Eso dijo el anciano, y en ese momento Mark estaba a punto de orinarse en los pantalones. Comenzó a gritar y no recuerda si estaba diciendo algo, solo que estaba gritando tan fuerte como nunca antes, pero esto solo parecía enfadar al sujeto, ya que su sonrisa se había convertido en enfado. Puso su mano sobre la cara de Mark y él aprovechó para morderle su dedo tan fuerte como pudo. Mark todavía dice que puede recordar el sabor de la sangre, así que tuvo que hacerle bastante daño. Afortunadamente eso lo tomó por sorpresa al anciano y este soltó a Mark, quien corrió hasta su cuadriciclo. El tipo enfadado comenzó a gritarle que volviera, pero Mark no tenía mucho tiempo, así que se subió de un salto al cuadriciclo, giró la llave lo más rápido que pudo y aceleró a fondo justo antes de que pudiera agarrarlo por el cuello. En ese momento lo único que Mark podía oír era el sonido del cuadriciclo, así que no estaba seguro de si el hombre lo estaba persiguiendo o no, pero no quería mirar atrás porque podía estrellarse. Condujo por el sendero de tierra tan rápido como el cuadriciclo podía ir, probablemente lo más rápido que había conducido nunca. Cuando llegó a casa salió corriendo hacia la puerta de entrada esperando que su madre estuviera. Allí estaba ella, que le preguntó que qué le pasaba, pero Mark todavía no podía hablar por el miedo. Lloró durante 30 minutos antes de reunir la fuerza para parar y contarle lo que había pasado. Mark recuerda el miedo en los ojos de su madre cuando le describió lo que había pasado. Lo acercó a ella y lo abrazó tan fuerte como nunca lo había hecho, y al día siguiente hablaron con un policía y Mark le contó la historia. No recuerda mucho más después de eso porque comenzó a bloquear esos recuerdos. No es algo en lo que un niño de 10 años quiera pensar. No hace falta decir que nunca más lo dejaron salir de la propiedad solo, y de todos modos perdieron la casa poco después, así que no tuvo que vivir mucho tiempo más allí. Hace poco Mark estuvo pensando en ese día después de empezar a tratar de recordar varias partes de su infancia, y sus padres nunca le habían contado lo que pasó después de que llamaran a la policía, así que él lo preguntó. Pocos días antes de subir este post en Reddit, fue a casa de sus padres y les preguntó si alguna vez encontraron al sujeto, considerando que tenía que vivir bastante cerca de la propiedad. Se sorprendieron un poco con la pregunta porque no hablaron del tema durante 15 años. Sus padres se detuvieron un minuto como si estuvieran pensando en si decirlo o no, y tras meditarlo su madre dijo: no teníamos
teníamos ningún vecino por ahí. Todo era terreno, propiedad de una empresa, y la descripción que diste no coincidía con ninguno de los vecinos de la otra dirección. Llamamos a la policía y fueron a buscar donde nos dijiste que estabas, pero el tipo ya se había ido cuando llegaron. Miraron alrededor de la propiedad y encontraron una casa abandonada. Cuando miraron dentro se dieron cuenta de que había estado viviendo allí. Aparentemente dejó sus cosas atrás. Nunca te lo dijimos porque eras muy joven, pero una de las cosas que encontraron fue una bolsa de supermercado que contenía un rollo de cinta adhesiva y un cuchillo de caza. La respuesta de Mark fue: gracias mamá, pero ¿realmente necesitabas saber esto? Y, a ver, tú lo preguntaste, Mark. La siguiente historia tiene como título Venta en el patio del culto. La protagonista de esta historia se llama Taylor, y a las pocas personas que Taylor les ha contado esta historia siempre se han reído o burlado, pero ella jura por su vida que esto sucedió de verdad. A ella siempre le han gustado las ventas de garaje. En Estados Unidos es muy común encontrar muchas en verano, y ella cuenta que cuando tiene un día libre suele dar vueltas todo el día en coche buscando carteles de ventas. Hace unos 2 años lo estaba haciendo, daba vueltas por su pueblo y poco a poco se adentró más en el campo, disfrutando del paisaje. Le divertía mucho perderse en las carreteras secundarias. Además, a veces encontraba ventas de garaje increíbles haciendo esto. Después de un rato conduciendo, vio un cartel de venta al lado de la carretera, junto a una gran roca con algo religioso tallado en ella. No recuerda qué decía, pero tal vez algo como el refugio de Dios. Lo único que sabe es que pensó que seguramente tendrían algo bueno si era una organización religiosa, y decidió ir. Giró su nuevo jeep y condujo por un largo y angosto camino de grava hasta que los árboles se abrieron, dando paso a un claro con una casa blanca realmente preciosa. Tenían largas mesas esparcidas con muchos artículos encima. Vio a unas 30 personas deambulando por la propiedad, pero todas llevaban unos particulares monos grises. Taylor pensó, bueno, tal vez solo echó un vistazo rápido. Aparcó, se bajó de su jeep y divisó a la única otra persona que no llevaba un mono gris, un anciano que estaba mirando los artículos. Su camioneta estaba estacionada un poco más allá. Caminó algunos minutos entre las mesas, pero pronto se aburrió. Solo había ropa, algunas prendas y libros religiosos. De repente una mujer que estaba sentada en una de las mesas improvisadas empezó a hablarle a Taylor mientras ella se preparaba para irse. Taylor se acercó a ella para charlar amistosamente, y desde ese ángulo se dio cuenta de que detrás de esa casa había probablemente unos 10 edificios pequeños grises por los que estaba entrando y saliendo gente con monos de trabajo grises. Después de una charla informal, la mujer se dio cuenta de que Taylor la miraba fijamente, y como si le hubiese leído la mente, le dijo: sí, vivimos todos aquí, es genial. Oye, ¿te gustaría entrar y aprender más? Taylor recuerda que esa mujer tenía una luz loca en los ojos. Trató de murmurar una excusa para salir de allí, pero la mujer asintió con la cabeza a 3 tipos que habían estado arreglando cosas en las mesas, y todos fueron alrededor de Taylor. Mientras la mujer insistía: de verdad, entra, predicamos la paz y la palabra de Dios, te gustará mucho. Entonces cogió la mano de Taylor y comenzó a tirar de ella hacia la casa, mientras los tipos la seguían, y Taylor protestaba. Entonces el anciano, el que también iba vestido normal, el que se notaba que era una persona como Taylor, pareció darse cuenta y se acercó, miró a la mujer y dijo: lo siento señora, los dos tenemos que irnos, no creo que ella esté interesada. La mujer pareció sorprenderse y soltó a Taylor, y los chicos dieron un paso atrás. El anciano, el hombre, era un poco flaco y Taylor una mujer menuda, pero su actitud ruda y segura los dejó desconcertados. El hombre la agarró del brazo y la llevó rápidamente hasta su coche. Taylor le daba las gracias y el anciano le murmuró: realmente necesitas salir de aquí. A Taylor le temblaban las manos en ese punto, todos estaban mirándola en silencio mientras ella buscaba torpemente las llaves de su coche. El anciano se quedó de pie junto a su ventanilla bajada y ella intentaba arrancar el coche y salir marcha atrás por el angosto camino de grava. Intentó dar un giro de 3 puntos, pero el coche se deslizaba por la grava hacia una zanja poco profunda junto a la entrada. Taylor entró en pánico en ese momento, pero el anciano la calmó, le dijo: tómatelo con calma, ponlo en tracción en las 4 ruedas, pero ella no sabía cómo, solo había tenido el jeep durante
un par de meses en ese momento y nunca antes había tenido una autocontracción en las 4 ruedas, pero pensó que aprendería con el tiempo. El anciano le explicó con calma cómo hacerlo y se quedó allí guiándola hasta que finalmente logró que el coche dejara de hundirse en la grava. Taylor le gritó gracias, él asintió, se subió a su camioneta y se fueron, cada uno por su camino. Cuando volvió a casa, Taylor se lo contó a su familia y a algunos amigos, pero estos solo se rieron y le restaron importancia a la situación, diciendo: no he oído sobre ninguna secta en esta zona, probablemente solo era una venta de garajes de una iglesia en la casa de uno de los miembros. Taylor ha conducido por esa zona un poco después del evento, pero no ha vuelto a ver el cartel con la piedra, aunque admite que ese día condujo bastante hacia el interior y no tenía idea de dónde estaba realmente. De lo que sí estaba segura es que escapó de una secta que está un poco fuera del radar, y gracias a Dios ese anciano la ayudó a salir de allí. O quizá la hubiesen convencido, entre comillas, porque literalmente la querían arrastrar adentro de la casa. Entonces quizá la hubiesen arrastrado ahí para quedarse para siempre. La siguiente historia tiene como título No sigas a los buitres. Cuando era más joven, hace unos 10 años, la protagonista de esta historia, que llamaremos Vera, se comenzó a interesar por la observación de aves. Tenía unos 12 años en ese momento, así que no era algo oficial de ninguna manera. Solo era una niña que le gustaba acercarse sigilosamente a las aves y hacerles fotos y buscarlas en libros. Decidió comenzar con ese pasatiempo haciendo una lista con imágenes que había impreso de la biblioteca de aves nativas de su región. Todos los fines de semana se paseaba por el vecindario en busca de aves nuevas. La zona era unos suburbios aplastados contra grandes parcelas de tierra cubiertas de maleza, con algunos estanques y un arroyo grande en la zona. Encontró bastantes aves distintas en su primera semana, sin embargo había un ave que había establecido como su Moby Dick debido a su rareza en la zona: el buitre negro. En la zona había muchos buitres, son los más comunes, pero hay muchos menos buitres negros. Era casi imposible distinguirlos cuando volaban demasiado alto. Lo mejor era determinar de qué buitre se trataba en función de si tenía o no un tono gris-blanco en la punta de sus alas. Lamentablemente, Vera no recuerda la fecha exacta ni siquiera qué mes fue, aunque estaba segura de que fue en otoño. Era fin de semana y decidió pasar los 2 días siguientes buscando al buitre negro por todos lados. Como de costumbre, trepó por una pequeña cerca de alambre que rodeaba una zona de matorrales cercana y buscó. Por lo general, era más fácil encontrar aves carroñeras junto a animales atropellados al lado de la carretera, y resultó que había una pequeña curva de 2 carriles cercana al arroyo que cruzaba por la zona. Vera atravesó el pequeño bosque en el que estaba en dirección al cruce. Por mucho que la entristeciera, ver un ciervo o una zarigüeña muertos era algo común en esa carretera, ya que ambos lados estaban cubiertos de árboles y maleza. Había algunas partes de la carretera que casi se convertían en un túnel debido a las hojas entrelazadas en la parte superior. Era increíblemente fácil para un ciervo o algún otro animal saltar frente a un coche en la oscuridad sin que ninguna de las partes se diera cuenta hasta que era demasiado tarde. Vera no tuvo mucha suerte, había algunos cuervos cerca de el cadáver de una ardilla y vio algunos patos nadando en el arroyo, pero nada de buitres negros. En ese punto comenzaba a hacerse tarde, el sol todavía estaba alto y a pesar de los peligros de andar por un camino forestal en la oscuridad, Vera estaba decidida a quedarse afuera el mayor tiempo posible para encontrar al buitre negro. Decidió llegar a una pequeña zona de parque al final del camino y luego emprendería el regreso. Pasó por debajo de un túnel de hojas y salió por el otro lado. Se encantó al ver la forma familiar de un pájaro grande en el cielo volando en círculos. Tenía la forma y el tamaño adecuados para ser un buitre, pero no tenía esperanzas de comprobar el gris de sus plumas, ya que la luz del sol era limitada. Sin embargo, lo siguió mientras lentamente este comenzaba a descender. Después de unos 10 minutos, el buitre aterrizó y Vera se acercó sigilosamente, evitando con cuidado cualquier cosa que pudiera alertar al pájaro de su presencia. Se agachó hasta el suelo y se dio cuenta de que el pájaro había aterrizado en un pequeño claro al otro extremo del parque. Era un campo pequeño y abierto, ligeramente inclinado hacia abajo por una colina, con el estacionamiento en la parte superior. Vera había estado allí antes, ya que era un lugar divertido donde los niños iban para rodar colina para abajo, debido a lo empinada que era. Se acercó desde abajo, llena de emoción al oír varios graznidos de aves. Los buitres negros son más agresivos que los comunes, así que los chillidos de pelea eran buena señal. Llegó al borde del claro y sacó los binoculares. 2 cosas la impactaron a la vez. Una, le pareció extraño que estuvieran en el medio del parque en lugar de más cerca de la carretera,
donde se encontraban los animales atropellados. Aunque Vera razonó que los animales pueden morir en cualquier lugar, incluso en medio de un parque, sin embargo, en segundo lugar, olía horrible. El olor venía de lejos, pero ella tiene una nariz muy sensible y ese olor a muerte era diferente, fuerte y cobrizo. Vera olió animales atropellados antes, como explica ahí. Era muy común que en las carreteras se atropellaran animales por poca visibilidad debido a los árboles y todo lo que había. Y ella había olido animales atropellados antes y en el calor del día olía mal, pero nada se parecía a lo que estaba oliendo en ese momento. Cuando miró bien con sus binoculares esperaba ver un cadáver de ciervo y pájaros peleando, pero nunca ni en 1.000.000 de años pensó que vería un cadáver de una especie completamente diferente. Los pájaros estaban allí y Vera recuerda la leve punzada de emoción que tuvo al reconocer la orgullosa cabeza del buitre negro, antes de que la imagen de él sentado sobre el pecho de una mujer desnuda le quitara el aliento. Estaba congelada y no podía apartar la mirada. A Vera se le hizo un nudo en la garganta y casi comienza a vomitar. Los pájaros habían hecho poco en su cuerpo, logró reconocer algunos cortes, pero la mayor parte estaba intacta. Sin embargo, sus partes blandas eran más accesibles y los pájaros se las estaban comiendo. A día de hoy, 10 años después, puede recordar con detalle lo pálida que estaba aquella víctima, casi azul, con el pelo rubio y rizado. Vera se quedó ahí sentada quién sabe cuánto tiempo mientras el sol se hundía tras los árboles. Era una época en la que los teléfonos móviles no eran habituales. Hoy en día se da cuenta de que estaba en estado de shock y que solo pudo moverse cuando la asaltó el miedo repentino de que quien quiera que hubiera hecho eso pudiera estar cerca. Se obligó a caminar lentamente hacia atrás entre los árboles sin apartar la vista del cuerpo. Por alguna razón no quería darse la vuelta, tenía miedo de que alguien estuviera detrás de ella y pensó que si retrocedía para siempre tal vez no pasaría nada. Estaba anocheciendo y de repente había luz, un par de luces desde lo alto de la colina donde estaba el aparcamiento. Escuchó el chirrido de los neumáticos cuando el coche arrancó y lo vio girar hacia la izquierda y alejarse por la carretera, en dirección contraria a la suya. Esa fue la gota que colmó el vaso y obligó a Vera a correr todo el camino de regreso a casa, en cuanto dejó de oír al coche. Atravesó al menos 1 kilómetro de maleza y aunque fuera bastante lista como para ponerse botas y unos vaqueros gruesos, cuando se detuvo tenía los brazos desnudos y sangrando. Cuando estuvo en los suburbios, se detuvo y se dio cuenta de que, para su vergüenza, se había orinado de miedo en algún momento. Se arrastró por los jardines de la gente para llegar a casa, evitando todos los coches que pasaban. Pero el horror no terminó ahí, ya que estuvo en casa sola hasta pasada la medianoche. Su madre trabajaba hasta tarde en un restaurante cercano. Es una estupidez y se arrepiente hasta el día de hoy, pero no llamó a la policía de inmediato ni a su madre. Tenía el estúpido miedo de que si lo hacía su madre se enfadaría con ella y nunca más le permitiría salir. O peor aún, que no la creyeran por alguna razón. Cerró todas las puertas, revisó 2 veces las ventanas, se dio una ducha antes de encerrarse en la habitación y se quedó dormida antes de que su madre llegara. Vera habló con su madre a la mañana siguiente, pero para cuando hicieron la llamada ya habían encontrado al cadáver. Le tomaron declaración a Vera, pero nunca recibieron ninguna actualización sobre el caso y Vera dejó de observar aves. Pasaron los años y Vera hizo todo lo posible por encontrar un solo artículo o una noticia sobre esto en algún lugar, pero no encontró nunca nada. Y probablemente no ayuda el hecho de que no puede recordar la fecha exacta. Ella explica que hay pocas cosas que recuerda tan bien y esta es una de ellas. Estas son todas las historias de hoy. Esta última historia me parece terrorífica por el hecho de que cuando vio el cadáver escuchó un coche alejarse y probablemente el coche acababa de dejar, o sea, la persona que estuviera en ese coche acababa de dejar el cadáver ahí, porque fue justo en ese momento también en que bajaron las aves. Dejadme en comentarios qué opináis sobre estas historias aterradoras. Podéis enviarme las vuestras a este correo importante con el asunto encuentro aterrador o encuentro extraño para que pueda diferenciarlas de las historias paranormales que me mandáis en este mismo correo. Dejad en comentarios qué opináis, si os ha pasado algo parecido, qué os ha parecido cada historia. No olvidéis dejar un me gusta en el vídeo, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!